Bueno, este video es para entender un poco por qué cuando observamos una pieza determinamos de qué proceso está hecha. Esta es una pieza que está fabricada por el proceso de inyección de polímeros de termoplástico. Nosotros logramos interpretar que una pieza está fabricada por un proceso no solamente por el aspecto formal, sino también por ciertas marcas que dejan los procesos y que nos hacen entender por qué una pieza está fabricada por un proceso y no por otro. O sea, a simple vista, la pieza es una cáscara abierta. Hay varios procesos de transformación de polímeros en piezas que obtienen piezas en forma de cáscaras. Pero esta en particular, si nosotros la observamos con detenimiento, vemos que tiene ciertas marcas que nos dicen por qué la pieza está fabricada por inyección y no por otro. Por ejemplo, si ahí logramos ver esas marquitas que se ven ahí, son marcas de expulsores. El único proceso que tiene expulsores para expulsar la pieza una vez que está finalizada es el proceso de inyección. Y esas marcas que están ahí es porque hay una pieza móvil que empuja la pieza cuando la pieza ya está lista. Otra cosa que vemos es el punto de inyección, que es ese punto que se ve ahí. Eso también nos determina de que en realidad la matriz con la cual está fabricada la pieza, en este lado tiene la parte fija y que una vez que inyecta, por la morfología que tiene la pieza, tiende a pegarse en este sentido, porque tiende a contraer cuando enfría. Y por eso los expulsores están en este lado, siempre están contrarios al punto de inyección. Otra característica que vemos en la pieza es los espesores constantes. Si uno analiza el espesor de la pieza y lo puede medir con un calibre, va viendo de que en todos lados mantiene el mismo espesor. Y esa condición hace que cuando la pieza se enfríe, eso es una norma de diseño, cuando la pieza se enfríe en esa contracción no genere rechupes, que en esta pieza no están visibles, solamente en un punto que es este. Si uno ve ahí a contraluz, se ve que hay un movimiento, una ondulación en la pieza, y eso es producto de que estos dos espesores al juntarse generan mayor capacidad, mayor volumen, y por ende cuando se contraen, cuando se enfrían, hacen una contracción. Luego vemos, si analizamos el despiece de esta pieza, vemos, imaginamos un molde en este sentido y un molde en este sentido. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo solamente dos moldes, la pieza en sí no desmolda. Imagínense, siempre decimos el mismo ejemplo, una torta. Una torta es un molde con un ángulo invertido que lo que permite es que la pieza desmolde, o una flanera. En este aspecto, si uno mira la pieza con detenimiento, ve que la matriz sale en este sentido, sale por todos estos orificios y sale por todos estos otros orificios de acá. Pero este en particular, este que está acá, presenta una traba. Si yo tengo este molde que despieza la pieza en este sentido y este molde que despieza en este sentido, ¿cómo hago para generar este volumen? Esto se genera a través de lo que se llama una matriz móvil. Una matriz móvil es una submatriz dentro de la pieza que una vez que la pieza ya está inyectada, se mueve y permite el desplazamiento de la otra matriz. Para poder entender estas submatrices o matrices móviles o matrices retráctiles, hay que entender el desmolde de la pieza en sí. Digamos, si uno analiza que está inyectada por este sector a través del punto de inyección, entiende que esta pieza tiene una matriz en este sentido y otra en este. Pero va a necesitar de una tercera para lograr esta forma, porque si no nunca va a poder desprender la pieza, se nos quedaría pegada en el molde. Nosotros necesitamos que la pieza
se puede sacar y se pueda entender. Otra característica que tienen las piezas inyectadas son la posibilidad de tener gráfica de muy alta calidad en el molde. Si nosotros miramos con detenimiento esta pieza, vemos características como estas de escritura de muy alta calidad, y eso no es posible hacerlo en otro proceso que no sea inyección. Por eso hablábamos anteriormente de que las piezas tienen un lenguaje, que las piezas nos comunican. Cuando nosotros observamos las piezas, no simplemente por su morfología podemos determinar de qué proceso está hecho, sino que la misma pieza nos va contando a través de sus marcas de proceso exactamente eso, con qué proceso fue fabricado. Y finalmente aquí vemos a contraluz esa marquita que dice ABS, que es una escritura del material con el cual está fabricada esta pieza, que es acrinolitrino, butadieno, estireno. Y el número 1 que se ve, a lo mejor no se ve acá a contraluz, es el número de bocas de la matriz, para identificar si uno tiene distintos tipos de matrices y hay un problema en esta pieza a nivel productivo, bueno, cuál es la matriz que está teniendo problemas y así poder corregir esa situación. Otra característica que tiene el proceso de inyección y que no lo tienen todos los procesos es la capacidad de darle textura a la pieza a través de la matriz. Recuerden de que la pieza únicamente, la pieza de inyección nunca tiene procesos posteriores, a menos de que lleve algún tipo de soldadura que vincula una pieza con otra. Pero por lo general las piezas ya salen listas para ir al producto final. Y en el caso de la inyección, la capacidad que tiene el polímero de copiar texturas hace de que se logren distintos tipos de superficies. Si uno le presta atención a esta pieza en este sector que brilla, que está brillante, eso es porque la matriz está pulida de tal manera de que el polímero genera una superficie muy lisa y muy brillante. Y en este caso vemos que tiene cierta textura la pieza, y eso también está dado porque la matriz recibe un proceso en el cual genera una rugosidad a través de un desgaste, y en ese desgaste el plástico copia esa figura y genera esa textura, que si uno lo logra ver con detenimiento, ve que es un patrón de rugosidad que está dado a través de un proceso que se le hace a la matriz. ¿Qué pasa si tuviésemos que fabricar esta pieza mediante otro proceso que no sea inyección de polímeros? La respuesta es no se puede. No existe la manera de generar esta pieza, salvo por impresión 3D, pero no hay manera de algún otro proceso alternativo genere esta calidad de pieza con estas cualidades técnicas. Esta pieza encastra adentro de otra, es un sector de guardado de una multiprocesadora. Ahora, si nosotros no contásemos con el proceso de inyección y tuviésemos que hacerlo, por ejemplo, por termoformado, ¿cómo tendríamos que diseñar la pieza para que funcione de tal manera que sea similar a la pieza que tenemos ahora en nuestra mano? Por empezar, nosotros no podríamos lograr esta morfología con un proceso de termoformado. Ustedes recuerden que el termoformado es una lámina, un semielaborado de polímero, que puede ser ABS, polipropileno o polietileno, lo que sea, y esa pieza copia un molde. Porque acá suceden dos cosas. Sucede esto que vemos por acá y esto que vemos por acá, que es distinto. Entonces nosotros, ¿ven? Esto nosotros no podríamos, esta perforación no podríamos hacerla con termoformado. Pero sí podríamos hacer una cáscara que no contenga esta pieza y que tenga una morfología similar a esta, con mayor curvatura, y luego podríamos resolver una segunda pieza
que tenga algo similar a esto con alguna curvatura y que nos permita el apoyo de la bandeja esta. Y luego deberíamos hacerle a esta pieza que obtendremos por termoformado, que va a tener todo un sobrante de polímero por este lado, ciertos procesos posteriores como calado, perforado y demás que logren no la misma pieza, pero sí que logren una pieza que cumpla el requisito que necesito yo, que es que penetre dentro de otra y sirva para alojar ciertas piezas. Por supuesto que el proceso de termoformado no podríamos hacer esta gráfica, podría ser similar, pero no con esta calidad. Y además no en este sentido. Siempre podríamos tener la gráfica en este sentido, porque nuestra matriz, si nosotros le ponemos una gráfica en el termoformado en este sentido, que es donde se barre el material y se copia, lo que pasaría acá es que se borraría la gráfica. Solamente podría tener gráfica en esta superficie.